Bienvenidos La sociedad en debate. el espacio donde analizamos los problemas que muchos viven, pero que pocas veces se cuestionan con profundidad. Hoy vamos a hablar de un tema que miles de jóvenes experimentan en silencio: la discriminación laboral, especialmente en las prácticas preprofesionales. Aunque escuchamos las frases como "los jóvenes son el futuro", en el trabajo se les trata como si todavía no tuvieran nada que aportar. Se les asignan unas tareas pesadas con bajos salarios, se les pide una disponibilidad total y aún así les repiten la frase "te falta experiencia". ¿Es realmente la falta de experiencia o estamos frente a un problema estructural? ¿Y qué nos dice la sociología sobre estos problemas que parecen normales? Hoy lo analizaremos con teoría y realidad. Según el Comercio 2024, un practicante gana entre 1.360 soles y 1.430 soles, incluso cuando realizan funciones similares a las de un trabajador formal. Esto no solo evidencia una diferencia salarial, sino también un problema más profundo de desigualdad social. Aquí es donde la teoría nos ayuda a entender mejor la situación. Anthony Giddens explica que la desigualdad social aparece cuando ciertos grupos tienen menos acceso a posibilidades, recursos o posiciones de poder. Esto es exactamente lo que le ocurre a los jóvenes. Necesitan más oportunidades para formarse, pero se les exige una experiencia previa que no han tenido posibilidades de obtener. Un ejemplo claro es cuando un joven postula a una práctica profesional y encuentra el requisito mínimo 1 año de experiencia. Aunque suene normal, es justamente este tipo de pedidos que excluye a quienes buscan su primera oportunidad. Así, quienes ya tenían experiencia previa siguen avanzando y los demás quedan afuera. Esta situación también refleja lo que Liuba Kogan planteó en Grandes Empresas, el discurso de las élites. En el Perú, el discurso sobre la igualdad y la meritocracia muchas veces funciona más como fachada que oculta prácticas de exclusión. Aunque se habla de oportunidades para todos, muchas veces se termina favoreciendo a los que ya tienen experiencia o contactos, mientras que los jóvenes practicantes son vistos como personas reemplazables y poco confiables. Esto termina justificando pagarles menos, asignar tareas pesadas y no reconocer su aporte real, lo cual afecta no solo su economía, sino también su bienestar emocional, ya que los atrapa en un ciclo vicioso de sin experiencia no hay trabajo y sin trabajo no puedes obtenerla. Observar la estructura social. Según Richard Schaeffer, la define como el conjunto de relaciones y reglas que organizan el comportamiento dentro de una sociedad. En el ámbito laboral debemos de imaginar una pirámide que presenta una jerarquía muy clara. Los jefes arriba, los empleados en el medio y los practicantes al final de este. A este concepto se le suma el de roles sociales, que según Giddens son las expectativas que la sociedad asigna a alguien según su posición. El rol del practicante suele asociarse con la idea que es alguien que solo está para aprender, obedecer y aguantar, lo cual es justificado por su falta de conocimiento. Esta forma de perspectiva de los practicantes los mantiene en un lugar subordinado, incluso cuando hacen aportes muy importantes y peor aún, los hacen sentir reemplazables, como si su trabajo valiera menos por la edad que tienen. Los datos confirman esta realidad. El Ministerio de Trabajo en el 2022 señaló que el más del 60% de los practicantes en el Perú no reciben una remuneración justa. Por otro lado, el INEI en el 2024 nos indica que la tasa de desempleo juvenil es una de las más altas del país. Y quienes tienen entre 18 y 25 años son quienes enfrentan las mayores barreras para ingresar a un mercado formal. Ahora, si nos vamos a ejemplos reales, muchos jóvenes cuentan que hacen trabajos administrativos, operativos y hasta técnicos, pero siguen siendo categorizados como simples practicantes. Como nos menciona Kogan, la meritocracia se usa como discurso, pero en la práctica solo se premia a la experiencia previa, dejando a los jóvenes en desventaja desde un inicio. Lo más preocupante es que esta discriminación no siempre se nota a primera vista. Muchas veces aparece disfrazada como requisito necesario o parte del proceso. Pero detrás de estas frases hay ideas sobre la edad, la supuesta falta de madurez y la idea de que los jóvenes no pueden cumplir sus responsabilidades. Poco a poco, estas expectativas negativas terminan afectando la autoestima de los jóvenes, que empiezan a pensar que no son suficientes, cuando en realidad el problema está en la estructura social y no en ellos. La falta de empleos bien remunerados empuja a muchos jóvenes a aceptar condiciones laborales injustas, motivados por el temor de no encontrar un salario digno en el futuro. Esta realidad los lleva incluso a ser explotados durante sus prácticas preprofesionales. Y es precisamente esta lógica la que debemos cuestionar. Los jóvenes no son mano de obra barata ni trabajadores temporales reemplazables. Reconocer su valor no es solo justo, es necesario para construir entornos laborales más éticos, inclusivos y sostenibles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero y más importante, fortalecer la supervisión de su. Solo con inspecciones constantes se podrá asegurar que las prácticas son realmente formativas y no una forma de explotación disfrazada.
Esta institución debe tener un rol activo y firme para garantizar que las leyes se cumplan y que los derechos de los practicantes se respeten. A partir de ello, también es importante que las empresas implementen programas de mentorías reales donde cada practicante tenga un guía. Esto permitirá que haya un aprendizaje continuo y una retroalimentación auténtica. Aplicarlo es simple: reuniones semanales, objetivos claros y evaluaciones reales. Así el practicante no solamente trabaja, sino que a la par también aprende. Finalmente, garantizar los pagos justos. Un pago adecuado no es un beneficio, como muchos lo catalogan, sino es un derecho. Las empresas deben calcular la remuneración según las tareas asignadas y de esta manera evitan que los practicantes se conviertan en simplemente unos trabajadores baratos. Las universidades también deben asumir un rol más activo, y la Universidad de Lima no es la excepción. Una medida clave sería crear una oficina de supervisión de prácticas que revise los convenios, asegure que las tareas asignadas sean formativas y que la empresa cumpla con lo acordado. Además, se podría implementar un registro público de empresas basado en evaluaciones anónimas de los estudiantes, que identifique cuáles son buenas prácticas y cuáles no, ofreciendo transparencia y protección a quienes buscan su primera experiencia laboral. Los jóvenes merecen oportunidades reales, no excusas disfrazadas por falta de experiencia. Cambiar esta realidad empieza por reconocer el problema, abordarlo sin miedo y exigir condiciones laborales justas. Esto fue Sociedad en Debate. Gracias por escucharnos y por sumarte a esta reflexión colectiva. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.